Buenas noches, soy el estudiante Andrés Rojas Meneses de la carrera de licenciatura en Ingeniería Industrial, modalidad ejecutiva, así que de la materia de estática. En este proyecto integrador vamos a hacer análisis de una estructura en base a los que ya conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la materia, así que desde el segundo cuatrimestre. Voy a tratar de ir algo rápido para no alargar mucho este video. Bueno, en contenido tenemos lo que es la introducción, desarrollo del tema, un poco de ver algo que ya se había conocido antes, lo que es los nodos, fuerzas, tracción, compresión, armaduras y armaduras simples. Aquí ya tenemos el diseño y el método de nodos, en el cual nos da un pequeño resumen sobre los diseños que comúnmente están desarrolladas estas armaduras, y el método de nodos, que es uno de los métodos en el cual se pueden hacer un análisis de distribución de las fuerzas a través de los nodos. El desarrollo del análisis de la armadura. Aquí ya trae un poco de análisis de la armadura que me tocó, que yo quise desarrollar, y de la conclusión y las bibliografías. En la instrucción nos dan un pequeño ejemplo o una pequeña definición de lo que es una armadura, que es una estructura compuesta de elementos esbélticos unidos entre sí en sus puntos extremos. Estos están unidos comúnmente en construcciones que consisten de puntuales de madera o de barras metálicas. En particular, las armaduras planas se sitúan en un solo plano. Con frecuencia se usan para soportar techos y puentes. Desarrollo del tema. Antes de poder desarrollar el análisis de la estructura, tengo que saber tres conocimientos previos. Primero, ¿qué es un nodo? En términos generales, un nodo es un lugar donde fluyen varios elementos. Varios elementos, en nuestro caso, en un punto que sería, este punto puede ser un nodo, pero tienen que ir como conectados más varios elementos que se verán actualmente en una armadura. Lo que es también la fuerza, ahora sí que es lo que pensé que todos sabemos, que en la ingeniería mecánica la fuerza es una magnitud vectorial. Una fuerza es todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales. Tenemos también lo que es la tracción y compresión, así que se le denomina tracción a la fuerza que ejercida en una estructura o un elemento de esta que somete a estas fuerzas tienden a aumentar su longitud o estirarlo, y siempre se da en la dirección paralela al elemento sobre el cual se aplica. La comprensión es la fuerza que tiene el efecto de comprimir y se caracterizada por tender a reducir el volumen de un cuerpo. En este caso, pues tenemos aquí es un material que la fuerza de tensión o tracción es la que hace que se estire y vaya deformando. La fuerza de comprensión, es lo opuesto, lo aplasta literalmente. Así que en armaduras simples, puede que se pueden tener tres elementos extremos digamos A, B y C, que forman una armadura simple hasta triangular rígida. La unión de estos elementos, más, y conectar estos elementos a una nueva junta D, se forma una armadura más grande. Este procedimiento puede repetirse en todas las veces que se desee para formar una armadura o más grande. Si una armadura se puede construir expandiendo de este modo, la armadura triangular básica se denominaría una armadura simple. En este caso podemos ver aquí, en este caso, en donde uniendo más puntos que tenemos aquí, podemos hacer un triángulo aún más grande o un triángulo aún más resistente. Así que el diseño y métodos. Así que tenemos en las armaduras simples, podemos tener diferentes tipos de métodos, de diseños, para elegir los bastidores y los nodos de una armadura triangular básica bajo una carga aplicada. Se hace la primera importancia de determinar la fuerza que soporta cada uno de estos, y luego se tendrá que en cada dos supuestos importantes, una que todas las cargas se transmiten y aplican a los nodos. Los bastidores se unen a los nodos. Cada bastidor que conforma el nodo de la armadura actúa como un elemento de fuerza. La fuerza que actúa
actúa en sus extremos y dirigida a lo largo del eje de este. Si las fuerzas tienden a alejar, a alargar o al bastidor, se considera una fuerza de tensión, y si tiende a cortar el bastidor, se le considera una fuerza de comprensión. Y como podemos ver, aquí tenemos unos ejemplos de los diseños de una armadura en el cual podemos encontrar. El diseño de mi armadura se basa básicamente en este tipo. Y tenemos el método de nodos. Así que este es un método en el cual aquí podemos observar cómo es que está influyendo para poder aumentar. Así que tenemos que hacer tiene que ser sumas de momentos para poder determinar, así que en cada nodo de estos, en el A, B y C, qué fuerzas están interactuando en ellas. Así que para este método se deben tener en cuenta que todas las armaduras están en equilibrio. Entonces vestidos y nodos también están en equilibrio. Es decir, podemos trazar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos nodos para luego usar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y obtener la fuerza de los elementos que actúan sobre cada uno de los nodos. En consecuencia, solo es necesario satisfacer que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y es igual a 0 para garantizar el equilibrio. Aquí tenemos un ejemplo. Así que aquí tenemos el desarrollo del análisis. Así que para el desarrollo de esto utilizamos esta siguiente estructura, donde podemos determinar la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura establecida en los elementos de tensión o comprensión, haciendo uso de los métodos del análisis de métodos nodos. Esta fotografía es así que de la estructura que yo desarrollé. Ahora sí que la idea era hacerlo con bases metálicas, pero ahora sí que no tenía yo los recursos ni el dinero para poder hacer algo así. En este caso yo hice una estructura hecha a base de madera. Así que no pude grabar un video, más que nada tengo unas fotos en detalle cómo terminé mi estructura. Aquí podemos ver algunos ejemplos donde tenemos toda nuestra estructura en una formación 3D. La idea era que este fuera un puente. No me alcanzó a verse que el tiempo para poder terminarlo por completo esta estructura. Aquí tenía un ejemplo de a medias que quería pintarlo de metal, una pintura forma metálica para que se le diera ese aspecto de que fuera hecho a base de metal. Como ya no me dio mucho tiempo. Aquí podemos ver que tenemos una espacio que estructura donde le aplicamos en diferentes nodos. Aquí no se alcanza a ver. Aquí está el nodo A, B, D, C, E, G, F y H. En cada uno de estos nodos que se le aplica aquí arriba en el nodo, se le aplica una fuerza de 300 libras. Podemos ver que en el nodo B se le aplica una fuerza de 600 libras. En el otro nodo D, otra fuerza de 600 libras. Y en el otro igual son fuerzas de 600 libras. Y en el H otra fuerza de 300 libras. Podemos ver que hace que si nos damos la estructura tiene un sistema, ahora sí que una simetría en donde la base, así que nos muestra que es de 8 pies, siendo del nodo A al nodo H 32 pulgadas, también pulgadas. Así que en este nodo, como podemos ver, nada más tienes que calcular un lado así que de estas de la estructura para tener digamos, los valores que se fueran a distribuir de la fuerza de cada nodo sería igual de este lado, ya que tienen las mismas propiedades y es una estructura simétrica. Nada más tienes que calcular la mitad de un lado, ya tenemos todo lo demás. Primer paso, así que se me olvidó explicar, que ahora sí que era lo que era dentro de las estructuras también luego puede haber una armadura, pueden haber puntos de elementos de fuerza 0. En este caso nuestros puntos de fuerza 0 son el nodo de que va del C al D, del D a E y del G a F. Esos son los así que los nodos en donde su fuerza es igual a 0. Y ellos serían este de aquí, estos que están aquí conforman el medio de cada uno de esos triángulos. Así que la siguiente función es calcular las reacciones en los apoyos.
ahora sí que tienes que los apoyos se van a hacer son los apoyos, así que no se muestran en la fotografía, pero están situados en el nodo A y en el nodo H. Así que tenemos que hacerlo en el punto donde haya más incógnitas. En este caso sería el punto H. Tenemos aquí. Así que al hacer la sumatoria de momentos en H, obteniendo todos los valores que tenemos que de AY, que es el valor que está acá del nodo A. Entonces hay que calcular el valor de Y y este es calcular el valor de X. Obtenemos que AY tendría un valor de 1200 libras, y como dijimos que tienen una escritura simétrica, el valor de AY sería igual al valor de HY, por supuesto sería igual a 0. Así que ya para iniciar tomamos parte del nodo A, nos reemplazamos para que este punto de aquí sería este punto de acá, donde está el nodo A. Me cuentas que sea un análisis para calcular los valores de FAB y FAC, pero primero hay que calcular los ángulos. En este caso se utilizaron para indicar, usamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa, que sería en este caso, digamos, aquí no tengo que lo expresar, pero acá hay la parte, hay un triángulo de fuerzas en el cual actúan, así que no tenemos que controlar, tenemos que encontrar, digamos, aquí está, encontrar las fuerzas que hace que las fuerzas, descomponer las fuerzas de FABX y FABY. Pero antes hay que calcular los ángulos, que acá ya encontramos los ángulos del sin del delta y del cos del delta, así en esta parte de aquí, para poder calcular y hacer bien nuestras análisis de fuerzas. Ya teniendo los valores de nuestros ángulos, hacemos una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, donde tenemos estas siguientes ecuaciones que tuvimos. A la vez tenemos que despejarlos para poder hallar el valor de FAB y el valor de FAC. Al hacer el despeje de cada una de estas ecuaciones, tenemos que FAB es igual a 1500 libras, que tiene una fuerza de tracción, y FAC tiene una fuerza de 1200 libras, que es fuerza de comprensión. Así que ya hacemos lo mismo con el nodo C. Aquí en el nodo C podemos ver que nada más tenemos una pequeña gráfica en donde muestra que ahora sí que es una fuerza de FAC, es una fuerza de contracción. El FAC, FC es tener que ser una fuerza opuesta para que cumpla la condición de que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. En este caso, el FAC es igual a FCE, obtiene la misma fuerza en libras, pero este tiene un sentido contrario. Entonces, el anterior fue contracción, este va a ser tracción. Aquí ya tenemos otro valor encontrado. Ahora sí que del nodo B, este triángulo que está aquí, no lo puedo expresar muy bien, pero ese es el triángulo que estamos aquí, es este que forma esta parte de aquí. Y tenemos otro triángulo que es el que forma esta parte de aquí. Esto tenemos que hacer para hallar bien los valores. Una vez ya hallado el valor de la hipotenusa axial, aquí cambio los valores en pulgadas, ya que en el diagrama de la estructura nos muestra que de un lado tenía 8 pulgadas, pero tenía 8 pies de altura, 8 pulgadas. Entonces que sería que su valor en pies sería de 2.3. Entonces, para tener un valor más entero, convertimos los pies a pulgadas, y entonces podemos saber que H tiene un valor de 100 pulgadas. También, como en lo anterior decimos, calculamos los ángulos en M de cada uno. Este es el primer triángulo que tenemos aquí y este es el segundo que no tengo aquí, que acá sería más o menos un triángulo que se ve aquí, pero no se alcanza a ver. Este es muy pequeño, esta fuerza es muy pequeña. Una vez teniendo, hacemos igual la condición de que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual a 0.
Este procedimiento era un poquito más, así que estos pasos eran un poquito más largos de hacer. Entonces quise reducirlo y nada más poner los valores que se obtienen, ya que no cuenta, ahorita se me está acabando el tiempo y tengo que integrar esto rápido. Entonces aquí, como ven, la gráfica de este triángulo que vemos aquí, estos de aquí son el punto donde está el punto A, que llega de aquí, y el punto B, y aquí ya está el punto B del punto D al punto B, de aquí del punto D al punto E, solo que no, así que los valores que tuvimos fueron muy pequeños. Este vector de fuerza es muy pequeño. Al haber calculado ya todos estos, ya con todos estos ya podemos obtener los valores de toda la estructura y de cómo está compuesta, si contracción o tracción. Así que utilizamos todas las gráficas que sabemos actuar ahorita. Fueron hechas gracias al software de GeoGebra, que es una aplicación que nos ayuda a hacer gráficas y diagramas, muchas cosas, hasta matrices. Es una muy buena aplicación para este tipo de situaciones cuando tenemos problemas muy complejos. Una vez obtenida todos esos datos, y en esta tabla que muestro aquí, decimos que los valores, la fuerza de los nodos. ¿Y por qué pongo aquí que FAB es igual a FHF? En este caso, porque FAB es el valor que tuvimos de aquí, y entonces fue un valor de 1500 libras. Entonces, como sabemos que es una estructura simétrica, que lo mismo que tiene un lado tiene del otro, entonces son las mismas compensiones de fuerza. Si aquí tiene un valor de 1500 newton, de este lado igual los va a tener con la misma tracción o comprensión. En este caso sería tracción. Entonces todos los que tenemos aquí es lo mismo. FAC es igual a FHF. Tenemos todos los valores obtenidos y nuestra tracción obtenida, en la que podemos observar aquí con flechas negras. La flecha negra representan las fuerzas en donde van, si es tracción o comprensión. Vamos a ver que me mostrarles. Aquí está nuestra gráfica. Esta es la aplicación de GeoGebra, en donde pueden hacer todo este tipo de cosas. Al menos no las usan todavía parece que ni a su 10% de capacidad. Como pueden ver, aquí nos presenta la coordenada de las X y la coordenada del eje de la Y. Así que muy buena, muy práctica, y aquí me he basado para poder hacer mis trabajos. Y yo recomiendo el uso de este software, es muy bueno. Aquí pueden ver, esto es lo que es el nodo B, del punto B al punto C, del punto D al punto E y del punto F al punto G. Son fuerzas que están en cero, no tienen una fuerza que actúan sobre ellas. Las fuerzas que actúan sobre ellas son más los triángulos que actúan sobre, o sea, que se ven en esta parte de aquí. Así que en conclusión, la estadística la estadística y la dinámica están muy presentes en nuestro día a día, puesto que nos rodea, se basa en lo que los grandes genios, casi como Newton, y la ayuda de sus tres fundamentos de las leyes y de la gravitación universal han sido de gran ayuda. Es por eso que desde los inicios de estudios de la física nos han llevado a la matemática, a la mecánica y de ahí a estas ciencias ya mencionadas, o sea que estos procesos que ya hemos hecho, y que también gracias a los científicos importantes como Aristóteles, Arquímedes y nuevamente el Isaac Newton. El uso de la estática y la dinámica de nuestro día a día y laboral nos han beneficiado en proyectos a la ingeniería, entre otros más, para que hoy, gracias a ellas, evolucionemos aún más. Así que la estadística es una de las materias más importantes en la carrera de ingeniería. Así que tenemos que aprender esto, pues en una carrera de ingeniería podemos desempeñarnos en algo, ¿no? Podemos aprender un poco de todo. No necesariamente desempeñarnos en el área de la industria, entonces podemos ver que en el área de la ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería
electrónica. De que esto sería mi presentación del proyecto integrador, así que disculpe por las prisas, si es que no se entendió, así que porque así tengo el tiempo encima, y preferí entregárselo de una manera simple y quizás complicada a no poder entregárselo. Oye, que gracias por ver este video.